Él es médico pediatra del Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín. Él practica la docencia de geriatría en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Es miembro de la Asociación Colombiana de Geriatría y Gerontología y hace parte del grupo de investigación de geriatría y gerontología de la Universidad de Caldas y miembro del Comité de Nefropediatría de nuestra sociedad. Para mí es un placer tenerlo presente. Su conferencia es ¿qué adulto mayor se beneficia de ir a diálisis? Doctor, por favor. Muchas gracias, muy buenos días a todos. De antemano pedimos disculpas por las dificultades técnicas que han retrasado un poco el inicio de la sesión. Bueno, les recuerdo que mi nombre es David García, soy médico geriatra del Hospital Pablo Tobón Uribe. Inicialmente quería iniciar dando como un referente demográfico de qué está ocurriendo en el mundo y en Colombia, y sabemos que estamos en una transición demográfica importante. Estos son datos del DANE 2018, creíbles o no, pero es lo que tenemos, que reporta que la población mayor de 60 años, que consideramos población mayor, asciende al 13.3%. Esto es más o menos 6 millones de habitantes. Para hacer una idea, es como una ciudad como Bogotá, llena de personas mayores, y obviamente esto trae un reto enorme a los sistemas de salud, porque son personas que se enferman más, que necesitan hospitalizaciones y que consumen gran parte del recurso en salud. Un dato curioso de este reporte de ANES es que por primera vez en la historia de Colombia, la población mayor de 60 a 65 años supera la proporción de población menor de 5 años. No me voy a detener mucho en esto, pero obviamente como tenemos una transición demográfica, cada vez hay una población mayor, hay unos cambios también que ocurren en diferentes sistemas. El sistema renal no es ajeno de ello, y conocemos bien que hay una transformación en cambio estructural y cambio funcional, pero como les dije, no me voy a detener en eso. Que sí quiero repasar brevemente que todos estos cambios que conducen a nefrosenescencia y enfermedad renal en el anciano tienen que ver con una mala regulación del sistema renina-angiotensina, que por ejemplo condiciona que el anciano responda mal a los cambios de volemia, que tenga una predisposición a tener alteraciones electrolíticas, que también hay inflamación crónica, y en este momento digamos que dentro de las teorías de envejecimiento el inflamosoma está pues muy bien entendido, una disfunción en transducción de señales, por ejemplo esta proteína que es la proteína Cloto y se ha relacionado con un proceso de antienvejecimiento, un estrés oxidativo y un desacople en cuanto a la función mitocondrial, cambios vasculares que conducen a que tengan mayor predisposición a vasoconstricción y a tener agregación plaquetaria y formación de trombos, acortamiento de telómeros, también bien entendido en geriatría como ese proceso de envejecimiento, y por ejemplo una de las teorías que nos explica por qué hay tanto cáncer en población mayor. Y otros factores modificables conocidos por todos, cardiovasculares, hipertensión, diabetes, dislipidemia, trastornos de peso, y también uno que cada vez toma más relevancia en población mayor, y son esos episodios de lesión renal aguda que frecuentemente nos encontramos en los hospitales. Esto lo digo porque, ¿cierto? Porque este proceso de envejecimiento renal y la presencia de enfermedad renal crónica en el anciano no es un único elemento aislado. Entonces, ahora que empecemos a ver las otras circunstancias, vamos a ver que estos pacientes, aparte por inflamasoma, por el estrés oxidativo, por este cambio vascular, pues van a tener una carga de comorbilidad mucho más alta que hace que la toma de decisiones sea mucho más difícil. Un panorama global de la enfermedad renal en Colombia. En los últimos años tenemos una tasa de incidencia que ha sido muy estable, y sabemos que la gran proporción de enfermedad renal crónica se presenta en personas mayores de 60 años. Sabemos que cerca del 60% de la enfermedad renal crónica está en los mayores de 60 años, y hay un grupo que les hablaba de la transición demográfica, está creciendo mucho más rápido en Colombia y en el mundo, y es la población mayor de 75 y 80 años. Y miren que esta población representa el 34% de toda la enfermedad renal crónica, y si tomamos todo el grupo de 60 años son los pacientes que van a tener más enfermedad estadio final. Entonces son estos pues los pacientes que nos van a presentar el reto de decidir diálisis, por ejemplo. Sabemos por datos internacionales que estas personas mayores con enfermedad renal crónica estadio final que van a requerir diálisis son un porcentaje que cada vez está más creciente. Entonces sabemos que
pacientes mayores de 60 años que inician diálisis representan cerca de un 35%. Y si uno un día cualquiera en una unidad de diálisis en Estados Unidos ve qué porcentaje de personas mayores de 75 años son las que copan los servicios de diálisis, dependiendo pues de la región, están entre un 18 y 40%. Y sumado a esto, estas personas mayores de 75 años se van a llevar casi la mitad de los recursos que se destinan cada año para las terapias de reemplazo renal. En Colombia, miramos que estos pacientes que están en terapia de reemplazo renal también, la proporción mayor de 60 años representa el 54% de la población. Tenemos una tasa de mortalidad que es alta, pero miren que una parte importante de esa mortalidad, el 30%, corresponde a población mayor de 75 años. Entonces, allí tenemos una transición demográfica con cada vez más personas mayores, con una alta tasa de enfermedad renal, que como les dije es una alteración sistémica, entonces van a tener muchas más enfermedades. Son las personas que representan la mayor carga de enfermedad renal crónica terminal, y que son el porcentaje más importante de terapia de reemplazo renal. Y que la mortalidad de ellos también es un factor importante. Entonces, aquí empieza el dolor de cabeza y es definir qué pacientes mayores se llevan a diálisis. Entonces, tradicionalmente partíamos de la tasa de filtración glomerular, y aquí hay cambios respecto a lo que veíamos antes, ¿cierto? En el 96, por ejemplo, la tasa de pacientes que llevaban a diálisis con tasa de filtración mayor de 10 correspondió a un 25%. Pero en ese proceso evolutivo, para el 2009 ya correspondía a un 62%. Y sabemos que la tasa de filtración glomerular estimada pues no es un indicador preciso de la función renal en ancianos. Entonces, primera limitación grande. La segunda limitación es que muchas veces optamos por llevar al paciente mayor a diálisis relacionado con la presencia de síntomas, ¿cierto? Pero acá hay una cosa importante, y es que las personas mayores los síntomas pueden ser explicados por otras condiciones. Entonces, acá les presento los modernos gigantes de la geriatría, donde está la fragilidad y la sarcopenia, que puede explicar, por ejemplo, debilidad, fatiga, cierta alteración en pruebas de rendimiento físico, otras enfermedades, depresión, delirio, deterioro cognitivo, que fácilmente se pueden confundir con una encefalopatía urémica. Otras alteraciones, por ejemplo, en polifarmacia, son pacientes que, como tienen muchas enfermedades, tienen muchos medicamentos y hacen reacciones adversas a estos medicamentos, y a veces es difícil discernir qué síntomas que tiene el paciente explican por la enfermedad renal o cuáles son explicados por sus condiciones geriátricas. ¿Qué factores de manera grande se deberían tener en cuenta al momento de definir una terapia de reemplazo renal, en este caso diálisis? Realmente la preferencia del paciente, la familia, y ya les voy a ampliar un poquito esto, aspectos psicosociales. De hecho, en el hospital hemos tenido casos donde el paciente se lleva diálisis, pero resulta que no tiene para el taxi, lo único dinero que tiene es para pagar la habitación, para pagar la luz, y simplemente socialmente, ¿cierto? Algo que parece elemental, pues no se cumple, el paciente que no puede ser llevado a diálisis. El grado de fragilidad, que también a lo largo de esta conferencia les voy a ampliar, la carga de multicomorbilidad, que ya les empecé a anunciar que son pacientes que están sistémicamente enfermos, entonces van a tener una carga de comorbilidad importante, y siempre tener en cuenta cuál es el objetivo de la terapia de reemplazo renal. Si quiero que el paciente viva más, ¿cierto? Si quiero que el paciente mejore su calidad de vida, y obviamente tratar de tener una balanza entre estas dos cosas. Primera, les decía, partir de esa preferencia del paciente. Entonces, aquí hago un paréntesis, la importancia de la planificación anticipada del cuidado. Esto, digamos, que tiene todo un desarrollo histórico. Inicialmente se planteaba que una persona debería designar un proxy cuando no pueda tomar decisiones. Es decir, si tengo 90 años, si tengo una demencia tipo Alzheimer y me da un cáncer, no me dan quimioterapia. Pero dentro de la historia ha ido evolucionando y cada vez más incluye al paciente y la toma de decisiones. Entonces es importante que los pacientes con enfermedad renal crónica, que se piensen que pueden llegar a diálisis, plantear esta posibilidad, ¿cierto? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué quieren? ¿Qué les gustaría? ¿Se someterían? Estos son los pros, estos son los contras. En caso de que usted no pueda tomar la decisión, ¿quién tomaría la decisión por usted? Entonces, un llamado grande es a esto, siempre planificar el cuidado y qué cosas vamos a hacer con estas personas mayores. Entonces aquí empieza el ring entre el manejo conservador y la diálisis. Voy a dar 4 elementos buscando aportar una respuesta a la charla, y es qué paciente se beneficiaría de la diálisis. Entonces,
Uno primero es definir cuál es esa tasa de declinación en cuanto a la tasa de filtración glomerular. Entonces, de manera grande se dividen como deterioradores lentos, esos que tienen una pérdida menor de 3 mililitros al año. Recordemos pues que el referente es de 1 mililitro, de menos de 1 mililitro al año, unos de una pérdida de tasa de filtración entre 3 y 5, y unos que son declinadores rápidos cuando esa pérdida de la tasa de filtración es mayor a 5. Entonces, acá hay una limitación respecto a esto, y es uno, ¿cierto? Que partimos de una suposición, y es que la tasa de filtración glomerular siempre va a empeorar, y realmente vemos pacientes que no, que pierden peso, que salen de una lesión renal aguda, y antes la tasa de filtración tiende a estabilizar o puede mejorar. ¿Qué otro supuesto que no es adecuado en cuanto a esto, cierto? Que la tasa de filtración estimada es igual a la tasa de filtración renal, y todos conocemos que no es así, cierto, que la alteración de masa muscular y en población geriátrica es importante porque la sarcopenia está presente hasta en un 30-40% de los pacientes. La carga de la dieta, la medición de creatinina nos puede alterar esa tasa de filtración. Lo otro del supuesto que hay que vigilar con cuidado es que ellos parten de que la tasa de filtración declina linealmente, que siempre es progresivo y que es exponencial, pero sabemos que hasta un 40% de las personas mayores van a tener una progresión que no es lineal. Y finalmente, que en ese proceso de evolución de enfermedad renal crónica, los pacientes mayores van a estar expuestos a condiciones que pueden llevar a que presenten lesión renal aguda, y sabemos, por ejemplo, que en el mundo 51% de los pacientes que son llevados a diálisis tuvieron un episodio de lesión renal aguda dentro de esos 6 meses previos. Pero partimos de este primer elemento, y es tratar de determinar cuál es el grado de declinación en tasa de filtración, conociendo pues que pueden haber estas limitaciones. Segundo punto que les había contado ya es la carga de multimorbilidad en estos pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces sabemos que un tercio de estos pacientes tienen 4 más condiciones médicas concurrentes o enfermedad renal crónica. Tienen unas altas tasas de fragilidad, predisposición a caídas, alteración funcional y alteración cognitiva. Estos datos en la tabla que les presento acá son de una encuesta de envejecimiento que es la encuesta SABE, publicada en el 2016, y es muy interesante porque toma una muestra representativa de todos los ancianos del país, desde la Guajira hasta el Amazonas, y trata de determinar todos los elementos de envejecimiento activo. Entonces miren que ellos reportan que cerca del 55% de la población colombiana tiene 3 o más enfermedades, y hay por ahí cerca de más de un 15% que tienen 5 más enfermedades. Entonces tenemos el contexto de enfermedad renal crónica con una tasa importante, pero aparte con una alta carga de comorbilidad. Acá se presenta un problema grande, y es definir qué tanto la carga de comorbilidad va a afectar al paciente. Entonces, históricamente hay scores que nos permiten evaluar el número de comorbilidad. Tiene 3, tiene 5, tiene 10. Hay otras que nos permiten definir cuáles son esos diagnósticos, ¿cierto? Entonces, tradicionalmente tenemos el índice de comorbilidad de Charson, pero que tiene una limitación, y es que está creado en otro momento histórico de la humanidad y de la medicina. Entonces, sobrevalora situaciones como el VIH-Sida, que sabemos hoy por hoy que se puede comportar como una enfermedad crónica. Tenemos otros índices de comorbilidad que nos van a evaluar qué tanto afecta la funcionalidad o la calidad de vida. De manera global, ¿cierto? Por ejemplo, en el hospital nosotros utilizamos que es el Profound, porque incluye qué tipo de enfermedades crónicas tiene el paciente, qué tanto afecta la funcionalidad, la calidad de vida, y estima un pronóstico. Pero entonces ese es el segundo llamado, tratar de definir qué tanta carga de comorbilidad tiene el paciente y qué tanto lo afecta en cuanto a calidad de vida y a funcionalidad. El tercer punto difícil, ¿cierto? Estimar la supervivencia. Sabemos pues como la postal del clásico de Berman, algo claro es la muerte, pero lo difícil es saber cuándo. Entonces esa es la tercera pregunta que nos deberíamos hacer. Sabemos, por ejemplo, que en la población mayor, este es un estudio casi heroico, pues sí, me parece ya uno de los clásicos de medicina, de geriatría, publicado en el 2010, y es que ellos toman 754 personas mayores sanas, de comunidad, que no tenían deterioro cognitivo, que eran completamente funcionales, y hacen un contacto mensual por 10 años. Encuentran al final de estos 10 años que 383, más de la mitad de esta población falleció, y lo interesante del estudio es que trata de evaluar qué pasó en el último año antes de que murieran estas personas.
Entonces ellos determinan estas 5 diferentes trayectorias de discapacidad. Por ejemplo, una donde los pacientes venían crónicamente discapacitados, otros, por ejemplo, de los pacientes antes de morir no tenían ninguna discapacidad, por ejemplo, en el caso de muerte súbita. Estas fueron las causas más comunes de mortalidad en esta corte, donde miren que la fragilidad estuvo por allá en el 30%. De manera resumida, ¿cierto? ¿Esto a qué nos ayuda? Por ejemplo, los pacientes con demencia avanzada, el año antes de fallecer tuvieron la gran mayoría una discapacidad severa persistente. Entonces, es mirarlo del otro lado. Si tengo un paciente mayor que tiene una de estas condiciones crónicas y que tiene una trayectoria de declinación, por ejemplo, acelerada o persistente o severa persistente como esta, pues yo fácilmente puedo predecir que va a fallecer dentro del siguiente año y serían pacientes pues, que no tienen mayor indicación de avanzar en terapias y demás. Encontré únicamente este estudio extrapolando esta misma base en la nefrología, y es este estudio de 75 pacientes de Reino Unido, un promedio de edad de 80 años, y se realizó un seguimiento de 24 meses. La tasa de mortalidad global fue del 66%. Ellos acá utilizan Karnofsky, que es una escala que utilizamos en oncología, que se puede similar al Bartel, con 0, que es el paciente que está completamente postrado y moribundo, y 100, que es el paciente que es completamente funcional. Entonces miren que ellos encuentran que en estos pacientes con enfermedad renal estadio terminal, la trayectoria de declinación funcional en el último año también nos ayuda a predecir la mortalidad. Es decir, si tengo un paciente con una enfermedad renal estadio avanzado que viene en una trayectoria de declinación que es acelerada y que es persistente, pues lo más probable es que este paciente fallezca en ese siguiente año. Es una recomendación que les dejo para evaluar comorbilidad en pacientes con enfermedad renal terminal, que evalúa el género, la edad, ciertas enfermedades, la movilidad y también la presencia de albúmina como un marcador sérico. Ellos nos permiten determinar, según el puntaje, cuál es el riesgo que tiene el paciente de fallecer en los siguientes 3 meses. Si vemos, pues, trata de reducir mucho todos los elementos que hablamos de la carga, por ejemplo, que hay respecto a fragilidad, respecto a sarcopenia, enfermedades neurocognitivas, pero es una herramienta útil, que es fácil de usar, pues, y que además es muy rápida. Esta es una herramienta que utilizamos en el hospital también, y son los criterios NEIPAL recientemente actualizados. Esto tiene una cosa muy interesante, y es que permite determinar qué pacientes probablemente se beneficien de un cuidado paliativo y tengan una enfermedad avanzada. Y estos incluyen algo también bastante importante, y es que nos permiten determinar la expectativa de vida del paciente. Entonces, parte de algo muy intuitivo, y es algo que llamamos la pregunta sorpresa, y es preguntarse como clínico, como tratante, ¿a usted le sorprendería si el paciente fallece en el siguiente año? Entonces, si le sorprende, pues probablemente es un paciente que haya que hacerle todo, que haya que, en este caso, dar terapia de reemplazo renal y demás. Pero si no me sorprende, entonces debo determinar si el paciente tiene alguno de estos otros elementos, como por ejemplo necesidades paliativas. Y es que alguien del equipo médico o el paciente o los familiares hayan dicho, espera un poquito que yo creo que nos ayudamos de cuidado paliativo. Otro es la pérdida funcional, ¿cierto? Y es una declinación, como les mostraba, que es un marcador de mortalidad en estos pacientes. La alteración nutricional también, que ellos lo nombran como una pérdida mayor del 10% en esos últimos 6 meses. La presencia de multimorbilidad, mire que acá son todavía mucho más estrictos, pues en decir de 2 o más enfermedades en adelante. El uso de recursos también, que lo vemos reiteradamente, pacientes que ingresan un montón de urgencias, de hospitalización, esto lo definen como más de 2 ingresos urgentes, o la necesidad de curas complejas o necesidad de cuidados especiales o intensivos, y agregan además la presencia de esto, que son criterios de terminalidad de enfermedades cardíacas, pulmonares, neurológicas, etc. Esto es lo que incluye de nuevo NEIPAL, y es que nos trata de determinar como una sobrevida de estos pacientes. Entonces, si yo tengo pregunta sorpresa para todos, pues positiva, pero 1 o 2 parámetros positivos de los que les acabé de mencionar, la mediana de sobrevida de estos pacientes es alrededor de 38 meses. Si tengo entre 3 o 4 parámetros positivos, cerca de 1 año y medio, y si tengo 5 más parámetros positivos, miren que la sobrevida generalmente está menor a 4 meses. Entonces, es una herramienta útil también para definir a qué pacientes pues vamos a incluir dentro de las posibilidades de terapia de reemplazo renal. Cuarto elemento, ¿cierto? Si bien es difícil
tratar de determinar qué pacientes con enfermedad renal crónica estable, que vienen en una progresión pues descendente, se van a llevar a diálisis, pues una situación mucho más compleja que la hemos vivido en el hospital. Es decir, este paciente que era sano, que venía bien, pero que hace una nefropatía por medio del contraste y en este momento está en una urgencia dialítica. Y este es un escenario cada vez más común. Sabemos pues por estos datos que la mayoría de los pacientes que van a llevar a diálisis en el contexto de una lesión renal aguda es mayor de 75 años y es una población cada vez más creciente, y sabemos por ejemplo que el 65% de las personas mayores que inician diálisis lo inician en el contexto de una lesión renal aguda y en el contexto de una hospitalización. Entonces, ¿qué aspectos debería tener en cuenta en esto? Lesión renal aguda y necesidad de diálisis. Una, decir cuándo comenzar. Entonces la idea es que nos llenemos de varios motivos para decir iniciarlo, como por ejemplo la presencia de anuria, la presencia de uremia, alteraciones electrolíticas y ácido base, definir el pronóstico de la lesión renal aguda, que por ejemplo el ejemplo que les decía ahora, ¿cierto? Una nefropatía por contraste diferente a una septicemia, que aparte tenga disfunción cardíaca, que tenga disfunción pulmonar, pues suman todos esos pronósticos y hace que la decisión en el paciente sea diferente. Tener en cuenta siempre las complicaciones potenciales de la terapia de reemplazo renal, hipotensión, todo el efecto cardiovascular y la infección, definir modalidad de terapia de reemplazo renal, pues que nos hablarán adelante, poquita evidencia pues, pero algo de diálisis peritoneal en el contexto de lesión renal aguda, pero obviamente pues la hemodiálisis tiene la mayor evidencia. Lo mismo en cuanto a intensidad, pues sabemos que esta continua va a ser la preferida y especialmente en población mayor. Que es una pregunta pues sin respuesta, y es decir cuál es la dosis óptima de diálisis, y creo que el doctor Musso en adelante nos ampliará este tema. Definir la continuidad, y esto también es algo importante, ¿cierto? No una terapia que se instaure se va a instaurar para siempre. Entonces definir con el paciente y con el familiar, vamos a empezar a dializar, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Por un mes, por 2 meses, por 3, por 6 meses? Pero definiendo eso en algún momento determinado yo podría definir parar esta terapia. Y también todas las complicaciones pues, que hay con esta diálisis continua y malnutrición. Hasta aquí enumeré estos 4 elementos que creo pues, que nos van a ayudar a tomar decisión respecto a qué pacientes dializar. De manera resumida, cuáles son las potenciales ventajas que presenta la diálisis, que posiblemente nos vaya a mejorar la expectativa de vida, nos pueda mejorar el apetito, pero ya sabemos pues la contraparte de nutrición, puede mejorar situaciones relacionadas con lesión renal aguda, y esta también es interesante y la hemos visto en el hospital, y es que son pacientes con una red social muy bajita, que se encuentran amigos, que encuentran pareja incluso en unidad de diálisis, y para ellos es importante hacerla porque ese es su contacto social. Las desventajas, obviamente todo lo relacionado con el procedimiento, dolor, sangrado, la pérdida de función residual que es cerca del 10% cuando se inicia estas diálisis, todos los síntomas relacionados que también son importantes y en la población mayor son mucho más frecuentes, como la hipotensión, como la fatiga, como la declinación funcional, y todo lo relacionado también con esa mayor carga de patología cardiovascular. Además sabemos que estos pacientes que ingresan a diálisis con mayor porcentaje mueren dentro del hospital, y para nosotros en geriatría casi de manera dogmática la mejor forma de morir es morir dentro del área. Con esto les planteo unos escenarios clínicos teniendo en cuenta la tasa de declinación en tasa de filtración y la baja comorbilidad. Acuérdense pues que hablamos un poco de pronóstico también. Entonces ellos ¿qué nos plantean? Que si esa declinación es menor de 3 mililitros minuto y es un paciente de baja comorbilidad, pues probablemente son pacientes que no van a requerir entrar en un proceso de diálisis, ¿cierto? Pero en el contexto, por ejemplo, de este paciente que haga una lesión renal aguda y requiera diálisis, pues probablemente sea un buen candidato. Por el otro lado, pacientes con tasa de filtración menor de 3, pero con alta comorbilidad. Este grupo probablemente no sobreviva lo suficiente para buscar tener diálisis. Antes se muere de un infarto, de un derrame cerebral, se fractura la cadera, y en caso de decidir, ¿cierto?, en este contexto iniciar diálisis, pues probablemente el manejo conservador sería lo más adecuado. Tenemos el grupo intermedio, esa declinación entre 3 y 5 mililitros año, otra vez con baja comorbilidad. Entonces, estos pacientes probablemente requieran diálisis. Estos pacientes se pueden mover al inicio de diálisis en esa tasa de filtración entre 10 a 15,
y son buenos candidatos también. Tenemos la contraparte de esta misma declinación intermedia 3 a 5, pero con alta comorbilidad. Estos pacientes también probablemente pues fallezcan antes de la diálisis, por lo que decíamos inicialmente. Son pacientes que tienen compromiso sistémico y que tienen enfermedades graves y que tienen expectativas de vida baja, entonces poco probable pues, que se beneficien de eso. Y el otro grupo, que son los pacientes que tienen una rápida declinación en esa tasa de filtración glomerular, digamos que este es el grupo estrella, el cual se beneficia de terapia de reemplazo renal, incluso de diálisis, y son pacientes con declinación rápida, pero que tienen una baja carga de comorbilidad, porque sabemos pues, que la expectativa de vida es buena. Por otro lado, estos pacientes que tienen alta carga de comorbilidad y que están declinando rápidamente, es un grupo pues, que no tenemos suficiente evidencia, pero probablemente esta combinación de un deterioro renal rápido y una alta carga de comorbilidad los ponga en un riesgo bastante alto de fallecer y deberíamos preferir el manejo conservador. En el contexto de lesión renal aguda, también es lo mismo, ¿cierto? Si es el paciente con baja carga de comorbilidad, pues probablemente se beneficie de llevar a diálisis, y si es un paciente con alta carga de comorbilidad, si las otras enfermedades que tiene el paciente reducen la expectativa de vida, pues tratar de preferir el manejo conservador. Ya como puntos finales, es la evaluación de la fragilidad en estos pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, número 1, ¿cierto? La fragilidad ha tratado de migrar respecto a ese sustrato pues, teórico. Miren que desde el inicio se pensaba en fragilidad como componente físico. Entonces el paciente tiene disminución de la velocidad de la marcha, tiene debilidad, se fatiga mucho, pero sabemos que detrás de la fragilidad hay un componente molecular que lleva todo esto que hemos dicho: estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, disminución de los telómeros, daño del DNA. Por otro lado, todas unas enfermedades inflamatorias que van a hacer que esto aumente, y finalmente todo esto pues, se reúne entre un sancocho inflamatorio que nos evalúa pues, ese perfil que ya les comenté de fragilidad. Sabemos en el contexto que lo pongamos, en oncología, en fractura de cadera, en cirugía cardiovascular, en enfermedad renal crónica, que la fragilidad es un marcador independiente de pobre calidad de vida, de discapacidad y de mayor mortalidad. Acá hay otro problema, y esta mañana lo conversábamos con la doctora Aristizabal, y es que geriatría tiene muchas escalas, ¿cierto? Entonces, fragilidad, por ejemplo, hay fragilidad de pacientes en urgencia, fragilidad de pacientes hospitalizados, fragilidad de pacientes con fractura de cadera, cirugía cardiovascular, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve muy difícil tratar como de unificar esto. Esta es la escala que utilizamos en el hospital. Nos gusta porque trata de mirar la fragilidad más allá del aspecto físico, y este que es el Big Frame, pues, incluye elementos como la parte funcional, nutricional, cognitivo, psiquiátrico, social, que lo había dicho tan importante, la presencia de síndromes y condiciones geriátricas, los síntomas graves, refractarios y la presencia de enfermedad. Y nos permite determinar también cuál es la probabilidad que tiene ese paciente, según este índice de fragilidad, de fallecer en los siguientes 12 meses. Entonces, de manera global, estos pacientes con una fragilidad mayor de 0.5, mire que virtualmente tienen una mortalidad cercana al 100% en esos siguientes 12 meses. Les dejo estas recomendaciones para descargar este índice de fragilidad también. Es de uso muy fácil, es gratuito y generalmente no toma pues más de 10 minutos realizarlo. Ahora, tratando de mostrar fragilidad en pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, se une, ¿cierto?, todo lo que nos deja la uremia, malnutrición, anemia, acidosis, sobrecarga de volumen, con todas estas condiciones inflamatorias de las personas mayores. Terminamos en este perfil de fragilidad, de sarcopenia como disfunción muscular y de masa muscular, y esto condiciona que estos pacientes, tengan una alta tasa de fragilidad cercana al 73%, que la fragilidad sea un factor de riesgo independiente para mortalidad, y que parte de la fragilidad explique por qué estos pacientes cada vez se dialicen con tasas de filtraciones más altas. También relacionamos fragilidad con mayor mortalidad. Recomendación grande, y con esto voy adelantando conclusiones: siempre valoremos fragilidad en estos pacientes con enfermedad renal crónica y con enfermedad renal crónica en estadio final para ayudar a tomar decisiones. Respecto a evidencia, ¿cierto? Voy a mostrar únicamente 3 estudios.